que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin... ¿Cómo estás? Bueno, hoy tengo ganas de hablar del machismo, de lo que hay detrás del machismo, de lo que hay en el fondo del machismo. Tengo un texto que escribí hace un tiempo, donde me parece que lo articulé bastante claro, y por eso lo que voy a hacer es leer el texto. Pero antes de leer esa parte del texto que habla bien sobre machismo, quiero darte unas palabras, una introducción sobre teoría psicológica y cómo funcionamos, un poquito para entender ese texto y cómo funciona el machismo dentro de nosotros. Pensemos en cuando un estímulo externo amenaza nuestra integridad física. Algo externo amenaza nuestro físico y se despiertan los mecanismos de defensa que activan nuestra violencia, nuestra agresividad para poder defendernos, lo cual es un mecanismo de defensa porque funciona de manera adaptativa, es decir, nos adapta a un medio que se está mostrando hostil y nos ayuda a sobrevivir. En el ser humano, lo mismo pasa a nivel psíquico, es decir, cuando algo amenaza nuestra integridad psicológica, cuando algo viene a mostrarnos que estamos en incongruencia, es decir, cuando algo viene a poner en evidencia que la noción de lo que pensamos que somos y pensamos y sentimos en realidad está errada en parte, porque en realidad pensamos, sentimos y somos de otra manera, entonces también se disparan mecanismos de defensa que defienden nuestra estructura psíquica armada. Pero en el primer caso, cuando hablábamos del estímulo o de la amenaza física, el mecanismo de defensa responde puramente a algo externo. Es algo que defiende nuestra integridad corporal, y organísmica, total. Pero cuando se trata de una amenaza psíquica, de una amenaza psicológica, estamos hablando en realidad, más allá del estímulo externo, de una amenaza interna, de una amenaza que está mediada por nuestra estructura de personalidad, justamente. Es decir, más allá de lo que otra persona nos diga o nos haga, somos nosotros los que nos estamos enfrentando con alguna parte de nosotros mismos que nuestra identidad conocida no admite y que entonces no resulta muy tolerable contemplar. Para flexibilizar la estructura de nuestra personalidad, para poder estar más abiertos a la experiencia, más en paz con nosotros mismos y más congruentes, más teniendo, una noción más realista de quiénes somos, es muy útil poder justamente revisar esos estímulos, esas cosas que nos amenazan psicológicamente, para revisar, para ver en qué medida adherimos a ella, en qué parte nos toca, qué es lo que nos está rascando eso que nos resulta tan amenazante. No hay mayor potencia de la que viene de asumirnos a nosotros mismos como realmente somos, con sinceridad y amor. Por eso hablo de apertura a la experiencia, porque cuando nos tratamos de esa manera tenemos menos miedo y entonces estamos más abiertos a lo que el espectro de la vida trae, porque sabemos que tenemos la integridad para afrontar lo que sea que venga, porque justamente somos capaces de integrar eso que viene en lo que somos. En cambio, si viene un estímulo externo que nos amenaza y adherimos a él sin darnos cuenta, le creemos en ese contenido, nos hacemos cargo de él, como si ese estímulo, como eso que el otro nos dice de nosotros, nos refleja alguna parte de nosotros, en vez de reconocer que simplemente refleja el contenido de esa persona que lo está diciendo. Entonces nos activamos, nos ponemos en pie de guerra y activamos esos mecanismos de defensa que se ocupa de preservar al yo, a la identidad, de tener que ver esa parte que sería demasiado doloroso ver. Entonces, a pesar de que nuestra integridad física no esté comprometida, en ese caso, actuamos de esa misma manera, actuamos como si estuviéramos acorralados y en grave peligro, porque para el ser humano lo psicológico es igual de importante que lo físico en muchos casos. Y porque una personalidad rigidizada y que no puede verse realmente a sí misma es una personalidad que sí, corre peligro de extinción ante muchos estímulos que la van a deschavar. Entonces, tanto en caso de amenaza física como psicológica, si estamos constantemente expuestos a amenazas, a hostilidades, en caso físico, a amenaza de integridad física, en caso psicológico, por ahí a un entorno que no nos permite ser quien somos o que nos agrede constantemente, por ejemplo,
Y el mecanismo de defensa, que de a ratitos es útil porque nos ayuda a preservar nuestra identidad, nuestro yo, y no tener que ver todo lo que nos asustaría a la vez, lo cual está bueno, por eso respetamos los mecanismos de defensa. Pero si se vuelve crónico, si vivimos en modo defensa, porque vivimos en un entorno que está en modo ataque, o por las razones que sea que nosotros estemos puestos como en modo defensa, esto se vuelve crónico y empezamos a funcionar así todo el tiempo, y esto impide nuestro desarrollo. Y entonces vivimos echando debajo de la alfombra o proyectándoles a los demás todo aquello que no podemos ver en nosotros mismos. Nos estancamos, nos mantenemos en un constante estado de alarma, de estrés, listos para saltar sobre cualquier estímulo, interno o externo, que empiece a rascar un poquito esa superficie y tratar de revelar lo que realmente tenemos dentro. Y así es como nos desvitalizamos. Los mecanismos de defensa consumen un montón de energía. Entonces, en vez de poder desarrollarnos, lo que hacemos es usar toda nuestra energía para la conservación. Es decir, para poder mantener al mínimo el nivel que podamos, digamos, nuestra vida, sin poder usar toda esa energía para en realidad desplegarnos y desarrollarnos. Entonces no vivimos, sobrevivimos, perduramos en modo básico. Y como empezamos a vivir todo lo externo como si fuera hostil, incluso cuando no lo es, porque ya estamos como en esa frecuencia, a la vez esto se retroalimenta y vamos generando en el exterior un entorno hostil, porque estamos en pie de guerra y vamos retroalimentando esa frecuencia, ese modo de estar con los demás. Incluso cuando quizás el medio externo haya bajado su hostilidad. Esto pasa mucho cuando vivimos este tipo de medios de chicos, y de grandes por ahí seguimos repitiendo estas sensaciones. De esto hablaba en un video anterior sobre la reactividad, de cuando en realidad estamos viviendo películas pasadas porque no sanamos, no bajamos esas armaduras que nos armamos de chicos con muy buena razón, es decir, de manera justificada muchas veces, pero es como que no nos actualizamos y nos quedamos con eso, cuando en realidad podríamos revisarnos y darnos cuenta de que esa violencia ya no hace falta. Entonces, de esto quiero hablar cuando hablo del macho y del machismo, de un mundo que se tornó crónicamente violento, que cronificó el estado de alarma, el estado de alerta y de hostilidad. La violencia es el recurso del debilitado, la respuesta del desesperado, la reacción del amenazado crónico. Esto es lo que le pasa al macho. El macho no puede llorar. El macho no puede enternecerse, ni entristecerse, ni tener necesidades de descarga que no sean deportivas, o sexuales, o de pelea. El macho no puede dedicarse a su hogar. El macho no puede ablandar su cuerpo. El macho no puede usar determinados colores o formatos de ropa. El macho no puede sentir ninguna emoción que no sea excitación o enojo. El macho no puede abrazar a su amigo sin golpearle la espalda. El macho no puede mostrarse vulnerable, dejarse entrar. El macho no puede revisarse ni cuestionarse. El macho no puede tener miedo. El macho no puede. El macho ha sido un niño oprimido, reprimido, debilitado, desesperado, amenazado, que no se ha rehabilitado y por lo tanto sigue siendo un niño. Es el niño que siempre ha sido inhabilitado en sus aspectos femeninos, o todo aquello que culturalmente asociamos con lo blando, lo suave, lo introspectivo, lo húmedo, lo curvo, lo cíclico, lo indirecto, lo interior, lo emocional, lo yin. Nunca ha podido reconciliarse con esta mitad de lo que es porque solamente se le ha permitido conectarse con los aspectos que su entorno ha considerado dignos de valor. O todo aquello que culturalmente asociamos con lo duro, lo fuerte, lo activo, lo seco, lo recto, lo lineal, lo directo, lo exterior, lo mental, lo yang. La mitad de su naturaleza ha sido negada, y el macho ha aprendido a moldearse según estas pautas para pertenecer a ese entorno amenazante. Ha aprendido rápidamente a adherir a él, y hoy tiene terror de sus potencialidades aplastadas. Aniquilado su poder de potencia personal, ejerce poder de dominio sobre los demás. Sabe que si él mismo no se convierte en un agente cumplidor, amenazante y macho regulador dentro de su medio, será relegado junto con todos aquellos que son denigrados por este sistema de creencias. El macho no es fuerte. De hecho, es tan poco fuerte que se tiene miedo a sí mismo. Es un proyector extremo.
Asigna a sus chivos expiatorios todo aquello que niega de sí mismo. Tiene pavor de quien es en realidad, porque le han inculcado desde muy pequeño que sus impulsos y necesidades y modos originales no son aceptables. El macho no se acepta, no se ama, ni siquiera se conoce. Ya no sabe lo que quiere, lo que siente, lo que puede, porque actúa como súbdito y sostén de aquellas normas rígidas y represoras que siguen vendiéndole desde fuera todo lo que se supone que debería querer, sentir y poder. El macho es el oprimido invisible. La violencia de género no es contra la mujer, sino contra lo femenino en todos. Sus víctimas más obvias son las mujeres, los hombres no heterosexuales, personas transexuales o cuya identidad de género trasciende el binario machista. Su víctima menos obvia es el hombre heterosexual, el niño varón, a quien se le inculca este paradigma opresor y desequilibrista, y especialmente el macho mismo, que es quien no supo quebrar ese corsé con que lo han oprimido. El macho somos todos. Cada vez que alguna parte de nuestra persona adhiere, aún en lo más íntimo de nuestro inconsciente o en lo más social de nuestro silencio ante el maltrato, a ese corsé que nos está matando a todos. El macho también es la macho, tanto aquella que educa nuevos machos como aquella que solo sabe protestar violentamente porque no reconoce que todavía no se valora mucho más de lo que el paradigma le permite. Desarticular al macho es un trabajo interno, de todos, de todas, de todes. Sin duda, las consecuencias de la vida patética y empobrecida del macho sobre el resto de quienes somos son graves y ciertas. Son más visibles, porque una persona recortada en sus potencialidades es un hecho mucho menos crudo y horroroso que una persona asesinada, violada, abusada verbalmente en la calle o mal paga en su trabajo. Las consecuencias físicas de la violencia psicológica, como las consecuencias psicológicas de la represión física, son concretas y terribles, porque en realidad son dos manifestaciones de una misma forma de vida. Sin duda es respetable e incluso necesario sacar de dentro y expresar algo de la violencia que han ejercido contra nosotros y nosotras, especialmente cuando la amenaza contra la dignidad y la integridad física está presente. Pero sobre todo cuando se trata de lo psicológicamente amenazante. Me gustaría que no olvidemos que la violencia es una actitud de falta de amor por uno mismo. Es sentir que no se tiene permiso para ser quien uno es, en todas sus formas, y reaccionar creyendo que la opresión está solamente afuera. No saber quiénes somos en el fondo es lo que nos vuelve amenazables y, la otra cara de la moneda, amenazantes. El herido hiere. La violencia de género es una versión del feroz y ciego autorrechazo, de la desconexión del propio ser, de la falta de amor que podemos erradicar si observamos al macho, el interno y el externo, y le mostramos que ya está. Ya no hace falta, está todo bien, podés bajar las armas, podés ser todo lo que sos. Mereces ser aceptado, mereces amarte y amarnos. Eso es lo que quería decir hoy. Bueno, te mando un beso gigante desde Buenos Aires, Argentina. Si te gustan mis contenidos, te invito a suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita que está ahí para que te lleguen las notificaciones de cuando subo nuevos videos. ¡Mua!